Veamos un poco para entender qué es comprensión lectora. Muchos lo conocemos con distintos nombres: comprensión lectora, lectura de comprensión, lectura comprensiva, etcétera. Y en realidad son exactamente lo mismo. Hacen énfasis al mismo avance y a la misma capacidad que se debe tener. Esta materia es una de las materias primordiales para el ingreso, como les adelantábamos, a las escuelas superiores de formación de maestros. Eso significa que sí es parte de. Pero además, jóvenes, a medida que vayamos aprendiendo de comprensión de lectura o vayamos adquiriendo esta habilidad, las puertas se nos van a abrir en cualquier materia, en cualquier tema y en cualquier área que se tenga. O sea que hay doble funcionalidad al momento de comprender esta área, para que lo entendamos y para que le demos el énfasis y la importancia que requiere. Veamos, comprensión de lectura. Esta es una definición general. ¿Qué es lo que se entiende por este tema, por este término? Síganme con la lectura para ver un poco de introducción. La comprensión lectora o lectura comprensiva es la capacidad de entender lo que se lee, la capacidad. Tanto en referencia al significado de las palabras que forman un texto y el sentido dentro y fuera del argumento total. Es un proceso del conocimiento que consiste en la interacción entre un lector y un texto con el fin de adquirir nuevos conocimientos. En resumen, podemos decir que la comprensión lectora es una habilidad que no todos tienen desarrollado, no todos tienen comprendido al mismo nivel. Entonces, por eso es que las instituciones superiores, de educación superior me refiero, solicitan a los nuevos postulantes y a los nuevos estudiantes tener desarrollado esta capacidad, la capacidad de comprensión al momento de leer. Leer lo que se nos ponga delante en nuestras carreras estudiantiles, ya sea un texto de física, ya sea un texto de ciencia, ya sea un texto de lectura, etcétera, porque todos apuntamos a distintas áreas, ¿no es cierto? Entonces, lo que se requiere para las instituciones superiores de cualquier tipo, no solamente de ustedes, es que el estudiante tenga la capacidad y la habilidad de poder comprender todos los textos, porque si bien entendemos que ahora el Internet nos ayuda en sobremanera, la mayoría de los textos científicos y académicos están escritos, están en textos físicos, y eso requiere esta interpretación o esta habilidad que deben tener todos y todas al momento de estudiar. En colegio, en el nivel estudiantil, colegio, escuela, como quieran llamarlo, las habilidades que se nos presentan son más a título personal, pudiéramos decir. Es decir, que cada uno en sus capacidades, en sus posibilidades, adquiere hábitos de lectura, pero no siempre son los necesarios. Es decir, que cuando uno llega ya a su último grado de colegio, no puede tener la suficiente capacidad al momento de comprensión de lectura, o tal vez sí tiene comprensión de lectura, pero le falta velocidad. O tal vez sí tiene velocidad, pero le faltan, no sé, algunas herramientas de gramática que también son muy importantes. Entonces es un compendio de todo lo que uno tiene que tener para poder rendir a nivel superior, es decir, en estudios superiores. Eso es lo que implica todo lo que define comprensión de lectura, partiendo por ese punto. Entonces entendemos que es una capacidad, pueden llamarlo una habilidad que tiene la persona. Ahora, entrando al módulo, ¿qué cosas se llevan en el área de comprensión de lectura? Básicamente todo lo que se tendría que tener en consideración al momento de tener un texto enfrente y poder interpretarlo. Desde elementos sencillos como reconocer las palabras, los significados, las palabras clave, identificar el tema y asociarlo al contexto en el que se está desarrollando, porque no todos los contextos son iguales. Es decir, si yo leo un texto, por ejemplo, de matemática, no lo puedo comparar en sus términos, no lo puedo comparar en su contenido, no lo puedo comparar en su comprensión a un texto de poesía, por ejemplo. Es solamente un ejemplo. Entonces, también está la capacidad y la habilidad mental de poder identificar temáticas y hacerlo rápidamente. Entonces, intervienen también eso, desde conocimientos de palabras, términos, conceptos, asociación de esos conceptos a medida que vayamos leyendo cada texto. Ahora,
Otro elemento a considerar van las estructuras. Estructuras que tengan que tener los textos. Todos los textos a nivel académico tienen cierta estructura. ¿Qué es estructura en palabras más sencillas? Es cómo está construida o cómo está compuesta la organización del texto. Todos los autores tienen un esquema y usan más bien ese esquema para construir un texto. Todos lo hacen. Eso significa que cuando yo ya conozca ese esquema, me voy a dar cuenta mucho mejor de a dónde tengo que ir a estudiar si quiero, por decir, saber de qué va a tratar el libro sin necesidad de devorarme las 200 o 300 páginas que tenga. Voy a saber que la estructura más importante, por ejemplo, es la introducción. Voy a saber que la parte de los resultados está en la conclusión, etcétera. Ya voy a conocer los elementos básicos que tiene o cómo está construido un libro para entenderlo mucho mejor, no perder el tiempo. Ahora, si uno quiere hacerlo de forma más profunda también, gracias al módulo de comprensión de lectura, voy a entender también los elementos básicos para estudiar de forma más profunda en función a los objetivos. Ya, ahí me ha llegado una notificación de un estudiante. Ok, continúo. Entonces, esos elementos básicos se llevan en el módulo desde, ya les mencionaba, comprensión e identificación de elementos básicos al momento de la lectura, las estructuras de los textos, vamos a identificar todos los tipos de textos o los más importantes que se llevan en los textos académicos de educación superior. Vamos a identificar también coordinación al momento de leer, un poco de elementos o herramientas gramaticales dentro de comprensión de lectura. Ahora, pasándonos al área de razonamiento verbal, que también conforma el módulo, que es razonamiento verbal. En matemáticas sí tenemos asociado ese término de razonamiento matemático, razonamiento lógico. Es algo similar. Es el evaluar nuestro cerebro y la capacidad que tiene al momento de razonar. ¿Pero en qué ámbito? En el ámbito verbal. Y verbal lo vamos a asociar con la materia del lenguaje, ¿ya? ¿Qué avanzamos en lenguaje? Por ejemplo, semántica. ¿Qué es semántica? Es el estudio de los significados de las palabras. Entonces, asociamos eso, asociamos elementos, por ejemplo, de exclusión, de inclusión, de asociación de conceptos, sinónimos, antónimos, etcétera. Todos esos conocimientos se ponen en práctica en las prácticas o en los exámenes cuando tiene que ver razonamiento verbal. Entonces, analizamos un poco de lógica combinado con conocimientos verbales, conocimientos dentro de literatura, conocimientos dentro de la materia de lenguaje o literatura. Eso es básicamente lo que se lleva en el área de razonamiento verbal. Entonces se lleva un poco de semántica, se lleva un poco del conocimiento de las palabras, se llevan conceptos al momento de analizar preguntas, porque puede muy bien en alguna pregunta darme una pauta y esa pauta darme parte de la respuesta. Entonces esos tips también se identifican algunos otros conceptos, formatos en los que pueden venir los exámenes, porque no todos vienen de una manera, a veces vienen de otra, las preguntas están construidas de distinta manera, cómo tenemos que interpretar esas preguntas, cómo podemos resolverlas rápido, porque es lo que se necesita en el examen, ¿no es cierto? Lo que menos uno tiene es tiempo, entonces lo que más tenemos que ganar es eso y vencer al nervio también, o los nervios. Se llevan y se identifican esos campos en el ámbito de razonamiento verbal. Dentro del módulo Jóvenes para su conocimiento, el mayor contenido va enfocado al área de comprensión lectora o comprensión de lectura, lectura de comprensión. Cualquiera de los términos con los que ustedes conozcan esta parte es válido, es exactamente lo mismo. La mayor parte, pudiéramos decirles un 70% del contenido va a ir enfocado a comprensión de lectura. ¿Por qué? Porque en función del antecedente que se tiene de los exámenes pasados, han entrado bastante comprensión de lectura, bastantes textos que uno tiene que analizar, que uno tiene que identificar y uno tiene que responder a lo que me soliciten en el examen. Ojo que los exámenes no son ya identificaciones básicas como qué decía el título o cómo se llamaba el personaje principal o no sé de qué color era la capa de Caperucita. Ya no son preguntas como esas, sino son comprensión de lectura a nivel más intermedio, pudiéramos decir, más crítico.
es más avanzado el nivel de comprensión que se requiere en los exámenes. Entonces, el módulo obviamente va a ir enfocado también a agarrar ese nivel de comprensión de lectura. ¿Desde dónde podemos empezar para reforzar nuestra comprensión de lectura si ya lo tenemos desarrollado? Y si no hemos logrado desarrollar una comprensión de lectura, ¿por dónde debo empezar? Cuando tengo un texto enfrente, jóvenes, el texto que ustedes quieran, cualquier texto, pueden empezar con cualquier texto, incluso si no es académico. Algunos estudiantes me preguntan, licenciada, ¿puedo empezar con, no sé, una manga? Sí, se puede empezar. ¿Puedo empezar con un texto, no sé, de música que me gusta? Sí, puedes empezar, siempre y cuando tenga formato establecido. Es decir, tenga su introducción, desarrollo y conclusión, que es la estructura básica de todos los tipos de texto. Y tengo que decirles, jóvenes, que todos los textos tienen esa estructura básica, todos los textos serios y formales. No importa entonces el área desde donde quieran empezar, si es que quieren empezar ya a reforzar su comprensión de lectura. ¿Cómo empiezo? Tengo el texto. Lo que yo sé es que voy a asociar primero la identificación del texto. Si es un texto de mi agrado, por ejemplo, a mí me gusta el lenguaje y a mí digamos que me gusta gramática. Entonces mi texto va a decir gramática. Mi cerebro, ¿qué hace? Asociar que lo que voy a encontrar en ese texto, ¿qué va a ser? Pues gramática, ¿no es cierto? En la mayoría de los textos, la asociación de su título va muy relacionado con su contenido, pero no siempre, no en el 100%. Hay textos que tienen títulos que no tienen nada que ver con el contenido. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Comenzar a leer. Hay un elemento importante que nos enseñan desde colegio, que tal vez no lo hemos reforzado, lo hemos olvidado, pero es una de las claves. La identificación de las palabras claves. Cuando comenzamos a leer cualquier tipo de texto, repito, tenemos que empezar a identificar palabras clave. El cerebro lo hace, pero nosotros no le damos esa importancia. Entonces lo que tengo que hacer es conectar con el cerebro y empezar a identificar esas palabras clave. Imaginémonos que estamos leyendo el cuento de Caperucita Roja. Estoy segura que todas los que están aquí conocen el cuento de Caperucita Roja, ya sean versiones clásicas o en versiones que no sean clásicas, pero conocemos el cuento de la Caperucita Roja, ¿no es cierto? O alguien no conoce. Si alguien no conoce, puede levantar la mano, puede mandar, puede escribir un no. ¿Alguien no conoce el cuento de la Caperucita Roja, para tomar otro ejemplo? Ya, ese silencio me dice que todos conocemos la Caperucita Roja. Entonces, vamos a ponernos en el ejemplo de, tengo el texto de la Caperucita Roja, nunca lo he leído, comienzo a leer, identifico, ¿qué me dice? Había una niña, estoy parafraseando porque no tengo el texto enfrente, pero empiezo a leer, ¿de qué trata? En varios lugares del texto me va a hablar de una niña, la niña estaba ahí, la niña habló con su mamá le dio a la niña estaba caminando, se fue por el bosque, la niña encontró un lobo, la niña fue a visitar, iba en busca de su, no sé, todo el tiempo va mencionando la niña, la niña, la niña. ¿Qué me da a entender eso? Que es palabra clave. Si todavía no he empezado a asociar el elemento principal, pues es a través de la identificación de palabras clave. ¿Qué son las palabras clave? Son aquellas que se repiten mucho a lo largo del texto, son aquellas que identifican elementos importantes del texto y son aquellas que si yo las elimino del texto, mi texto va a empezar a perder sentido. En el texto de Caperucita Roja, seguimos con el ejemplo, dice la niña, pero además dice que era una niña pequeña. Ya, ok, mi mente asocia 7, 8 años. Iba caminando por el bosque y más abajo dice, y durante su camino al bosque se encontró con tal, y el lobo, ok, y vuelve a decir, y el lobo, y más allá estaba el lobo, y llegando a la casa de la abuelita se encontró con alguien que parecía el lobo, que las orejas grandes como el lobo, que los dientes como el lobo, y que me doy cuenta ahí, que también la palabra lobo es parte fundamental del texto. Entonces entiendo que es otra palabra clave también. Y así puedo ir identificando, subrayando si quieren, o escogiendo esas palabras clave del texto. Esos elementos me van a dar por lo menos el inicio de identificar el tema del texto. No es complicado, es solamente ponerle el interés a la identificación de elementos tan sencillos como las palabras clave. Pueden identificar que también frases clave. Pueden existir frases clave, oraciones cortitas que se vayan repitiendo a lo largo del texto.
Abuela, ¿qué ojos tan grandes tienes? Abuela, ¿qué dientes tan grandes tienes? Etcétera. Frases clave. Esas cosas son como escaleras que me van a ir ayudando a entender de qué trata el texto. Estamos agarrando un ejemplo sencillo, ¿no es cierto? Que todos conocemos, sabemos de qué trata y sabemos cómo termina. Pero imagínense ese mismo trabajo en cualquier otro tipo de texto. ¿Qué tengo que hacer entonces? Empezar a identificar, si no tengo un buen nivel de comprensión de lectura, identificar palabritas clave, palabras que se van repitiendo a lo largo del texto. ¿Qué más he encontrado? Frases clave, frases que se repiten a lo largo del texto. Todos estos elementos los junto. Sé que son importantes porque se repiten a lo largo del texto y me van a ayudar a identificar un elemento súper importante y que también entra en varias preguntas de examen. ¿Cuál es el tema del texto leído? Cuando yo encuentro de qué se trata, a través de esas palabras clave, ideas clave, voy a acercarme al tema o a la identificación del tema del texto. En la mayoría de las veces, solamente con encontrar las palabras clave y las frases clave, ya voy a saber de qué trata el texto. Ahora, después de identificar el tema, recién viene la identificación de la idea principal y de las ideas secundarias. Lo importante siempre es la identificación del tema en cualquier tipo de texto. Alguien me preguntó alguna vez, licenciada, ¿y qué me dice de la importancia del título? ¿Es importante? Sí y no. Para el área de comprensión de lectura, el título no es tan importante, porque ya les digo, no todos los textos van a venir con títulos y no todos los textos tienen el título relacionado con su contenido. Hay autores que le ponen, no sé, un formato, le ponen un nombre, le ponen un título que no tiene nada que ver, entonces no me va a ayudar. Enfocarme en el título o agarrar cualquier texto y buscar el título para entenderlo no es un buen paso para la comprensión de lectura. Además, que en los exámenes jóvenes, muchas veces o en la mayoría de los casos hemos visto que los textos no vienen con su título. Las lecturas que van a entrar en los exámenes son extractos, son pedazos de un texto que muchas veces uno no sabe a qué libro corresponde. ¿Qué tengo que hacer entonces? Leer todo el contenido e identificar el tema. Quédense con este dato. Lo primero y lo más importante al momento de hacer cualquier tipo de comprensión de lectura es identificar el tema. Si ya saben ustedes identificar el tema, ya han recorrido ese primer paso y ya tienen por lo menos una herramienta para iniciar con una comprensión de lectura más avanzada. Ahora, si no, pueden apoyarse en lo que les he dicho. Palabras clave, frases clave. Una vez identificando el tema, tengo que saber de ese tema qué es lo que me está contando, qué es lo que me está diciendo el autor. Por ejemplo, en un texto yo he empezado a encontrar vegetales, más allá que decía verduras, más abajo que decía vegetal. He empezado a identificar que mi texto habla de qué, de vegetales y verduras. Ese es mi tema. Pero ¿qué cosa me está contando de los vegetales y de las verduras? Su, no sé, su producción, su cosecha, sus vitaminas, los aportes, los nutrientes, recetas, ¿qué cosa me está contando sobre las verduras? Cuando encontramos ese detalle, es decir, de ese tema, ¿qué cosa específica me está comentando el autor? Listo, se les ha aprendido la idea principal. La idea principal es el elemento específico que les trata el autor sobre un tema en general. Los temas son grandes. Las ideas principales son más cortas, son más específicas. Ejemplo de tema, fútbol boliviano. Eso es un ejemplo de tema. De eso puede hablar mi libro. Pero ¿qué cosa me está contando del fútbol boliviano? No me va a hablar de todo lo que pueda hablarme del fútbol boliviano, porque de ese tema, fútbol boliviano, yo puedo agarrar y crear muchos libros. Puedo decir la clasificación al Mundial en el 94. Puedo hablar sobre el primer partido del fútbol boliviano. Puedo decir cómo se construye el estadio Hernando Siles para que se juegue el fútbol boliviano. Puedo empezar a hablar sobre muchas micro temáticas de eso grande, el fútbol boliviano. Y esas micro temáticas son las que identificamos como idea principal. Entonces, primer paso, ¿qué es? Identifico mi tema. Segundo paso, de ese tema, ¿qué cosa específica me está contando, me está comentando, me está enseñando o me está ilustrando el autor? Cuando ya encuentro eso, he encontrado la idea principal.
La idea principal en un texto es el englobe de todo, no importa el tamaño del texto. El tamaño del texto puede ser desde un párrafo hasta un texto grande, no sé, cualquier enciclopedia que ustedes recuerden. Puede ser el tamaño que ustedes conozcan, no importa el tamaño, lo que importa es la identificación, uno del tema y la idea principal. Ahora, la idea principal, cuando es un poquito grande, va a ir organizada en distintas ideas principales, pero todas van en función al tema. Si estoy hablando de fútbol boliviano y mi idea principal es hablar sobre la construcción del Estadio Hernando Siles para la llegada del fútbol a Bolivia, entonces todas mis ideas van a hablar de eso, de la construcción del Estadio Hernando Siles para la llegada del fútbol. Entonces empieza a hablar cómo era la construcción, de quién era el terreno, quiénes han sido los constructores, elementos que aportan a eso, a tu idea principal. Y eso hacen los textos. Agarran toda la información que uno tiene para reforzar la idea principal y la idea principal me va a hablar sobre el tema. Entonces la parte macro, la parte grande es el tema, del tema la idea principal y después de la idea principal vienen las ideas secundarias. Para las ideas secundarias, jóvenes, ya no se requiere mucha interpretación. ¿Por qué? Porque una vez identificando la idea principal, las ideas secundarias se convierten en apoyos de la idea principal. Si yo digo, el estadio Hernando Siles fue construido en 1925, ojo, me estoy inventando, ¿ya? 1925. Ok, es un dato importante, pero se imaginen que el texto quede así, y abajo, y fue construido por la constructora tal. Y abajo otro dato, cuando fue aprobado se inauguró con el partido de, no sé, el clásico, Bolívar Stronger. Entonces no tiene mucha relevancia, mucho contenido ese texto. Para que ese texto sea más llamativo, más rico en palabras, están las ideas secundarias. El estadio Hernando Siles fue construido en 1925, año en que también se celebraba el centenario de Bolivia y durante los festejos se aprovechó todos esos elementos que aportan a esta primera frase son ideas secundarias que van a ir reforzando, que van a ir reforzando, que van a ir aumentando. Entonces, el encontrar las ideas secundarias no es complicado. Si en pregunta de examen me dice identifica ideas secundarias de este párrafo, se les va a hacer más fácil. Lo primero que se debe encontrar, tema. Lo segundo, idea principal. Y en tercer lugar, ideas secundarias. Este elemento o esta estructura básica que les estoy comentando, jóvenes, es como primeros pasitos para una buena comprensión de lectura. Una vez entendiendo o teniendo este elemento reconocido por el cerebro, al momento de leer cualquier tipo de texto, ya empezamos con estructura. En el módulo se hace eso, en el avance del tema del módulo se hace eso. Ya se empieza a identificar textos, qué tipos de textos hayan existido, porque no todos son iguales, ¿no es cierto? Hay textos informativos, hay cuentitos, hay fábulas, y en el examen de admisión también entran así todo tipo de textos. Hay unos textos históricos, hay otros textos que son más de carácter poético, hay otros textos que son informativos, hay otros textos que son los textos clásicos bolivianos, por ejemplo, pueden ser novelas, etcétera. Existen distintos tipos de textos. Entonces, a medida que se va avanzando, ya conocemos las pautas importantes al momento de identificar idea principal y tema de un texto, ya puedo entrar a la estructura del texto. ¿Cómo saber si es informativo? ¿Cómo saber si es expositivo? ¿Cómo saber si es un texto narrativo? ¿Qué partes o qué estructura tiene? ¿Cómo identifico y lo divido de este del otro? ¿Cómo no me confundo? Empiezo a agarrar herramientas. Eso es lo que se avanza básicamente en el módulo. Y después de entender eso, empiezo ya a analizar cada uno de los textos. Entonces las clases en esa parte son bastante prácticas. Se requiere obviamente la participación a través de la lectura ya de textos específicos. Para la práctica individual uno puede agarrar cualquier tipo de texto. Para la práctica en clases ya agarramos textos específicos, lecturas específicas y exámenes pasados para analizarlos y acercarnos más a cómo entraría el contenido cuando estemos el día del examen ya rindiendo ese examen de admisión. Hasta aquí, jóvenes, vamos a hacer unas prácticas para que identifiquemos y vean que no es tan complicado, que se puede partir desde un párrafo y cuando ustedes lo pueden hacer, cualquier texto ya se les hace sencillo. Antes lo vamos a poner en práctica analizando estos párrafos.
Recordamos qué es un párrafo para las personas que no recuerdan qué es un párrafo. Un párrafo es un conjunto de oraciones. ¿Qué es una oración? Una oración es la expresión de una idea que ortográficamente, visualmente, vemos que una oración empieza con una mayúscula y termina con un punto. Entonces, cuando juntamos una oración más otra oración, ya estamos creando un párrafo, más otra oración, etcétera. Entonces, el conjunto de oraciones conforma un párrafo, por si no recordamos lo que es un párrafo. Vamos a leer este texto que dice texto 1. Y fíjense que en este texto no hay título. Entonces, muchos de los textos que vienen en los exámenes vienen así, sin título. Bien, lean conmigo y vamos a ver si alguno de ustedes puede identificar y decirme cuál será el tema del texto. Un delfín. Romario, el losario que está con Romario Cabezas del Delfín. Sí, muy bien. El tema de este texto es el delfín. ¿Han visto que es fácil la identificación del tema cuando me pongo a analizar? Que me repite el delfín, después le dice el cetáceo, después le dice este animal, después hace referencia al delfín. Bien identificado. El tema es el delfín. Ahora identifiquemos la idea principal del delfín. ¿Qué cosa me está explicando o qué cosa me está informando o qué cosa me está contando el autor? Me está contando, no sé, dónde viven, me está contando de qué región son, qué cosa me está contando el autor del delfín. ¿Alguien ha logrado identificar la idea principal? ¿Quién se anima a decirme su idea de idea principal? ¿Qué me dicen participantes? A ver, tengo varios. Montserrat, Abigail, Andy, Claudia, Licen, Israel, Jocelyn, Milka, Mónica. Tengo varios participantes. ¿Quién se anima a decir del delfín? ¿Qué información específica me ha contado el autor? Sobre su forma de comunicación. Muy bien, Montserrat. Bien identificado. El tema es el delfín. Este texto me está hablando del delfín. Pero ¿qué cosa? ¿Qué información específica del delfín? Me está hablando de sus formas de comunicación. Ya, nos vamos a adelantar un poquito para los que tomen los cursos. Vamos a identificar también tipos de ideas. Hay ideas principales explícitas, implícitas, mixtas, etc. Pero para identificar un elemento, por ejemplo, esta primera oración me resume la idea principal del texto. El delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. Eso es lo que me ha expresado el autor. Eso es lo que me ha enseñado el autor. Todo lo demás son ideas secundarias. Las distintas formas de comunicarse a través de sus saltos, a través de roces, a través de esto, de sus terminales nerviosos, etcétera. Todo me va repitiendo todas esas distintas formas de comunicarse. Todo lo que ven a continuación son ideas secundarias. En la primera parte ya estaba el resumen de todo el texto. El texto me dice que el delfín es un animalito que tiene distintas formas de comunicarse. Identificación de idea principal, identificación del tema. Para que vean que no es complicado, es sencillo. Con los pasos adecuados, con las herramientas adecuadas, con los tips adecuados, la lectura se hace muy amena, se hace fácil y se hace comprensiva y el mundo se nos abre. Porque como yo puedo interpretar este texto, puedo interpretar cualquier texto que se me ponga. Pero eso se hace con práctica, con dedicación y con constancia. Vamos a ver otro ejemplo. En este texto está más sencillo porque el texto es cortito y la identificación estaba en la primera oración. No siempre es así. Hay otros textos que tengo que yo identificar a través de mis propias palabras la idea principal. A ver, leamos el texto número 2. Yo lo voy a leer y quien se anime me identifica el tema y luego identificamos la idea principal. Texto 2. Unos bebés lloran porque sienten hambre, sed o dolor.
otros por aburrimiento. A veces el motivo del llanto es el miedo al abandono, pues en esta etapa de su vida, separarse de su madre les puede generar un estado de tensión. En conclusión, los bebés lloran por diferentes razones. Primero, identifiquemos el tema. ¿De qué estamos hablando? ¿Quién se anima a responder? De los bebés y la causa de por qué lloran. Ok, de los bebés. Partamos primero por el tema. Sé que aquí en los párrafos ya hemos encontrado las como el hilo y lo queremos identificar. Estamos hablando de bebés, el texto me habla de bebés. Y luego entramos a la identificación de la idea principal. ¿Por qué lloran los bebés? Ok, el texto me habla no del por qué lloran los bebés, sino me expresa las distintas razones por las que los bebés lloran. Aquí hay una pauta. En conclusión, me dice, la mayoría de los textos en la parte conclusiva es en donde está el resumen más la respuesta y los resultados de todos los textos, en la mayoría. Existen sí distintos tipos de texto, pero la conclusión se encuentra más en los textos académicos. Es decir, ¿cuáles son los textos académicos? Los formales, los libros académicos, los informes, las tesis, las tesinas, esos son textos académicos. Y la mayoría siempre se concentran en la conclusión para dar el resumen a lo que he llegado y también identificar un posible resultado en caso de que haya sido una investigación. Aquí ya me daba esa pauta. En conclusión, me decía, los bebés lloran por distintas razones. Esa es la idea principal de este texto. Todo lo que ven a continuación o antes de esa parte son ideas secundarias. Y si comparamos ese pedazo con el primer pedazo de arriba, en esta última oración me identificaba la idea principal. En conclusión, los bebés lloran por diferentes razones. Y listo, hemos encontrado el tema específico de qué estamos hablando sobre los bebés. Porque el tema es grande, los bebés. Puedo hablar muchas cosas sobre los bebés, su gestación, los cuidados, nutrición, etcétera. Pero aquí estamos hablando de las razones por las que lloran. Porque tienen sed, dolor y se centran en esas razones por las que lloran, sed, dolor, aburrimiento, etcétera. En conclusión, por diferentes razones. Es la conclusión del autor. No hay una razón específica y única por la que lloran los bebés. Eso me está diciendo en conclusión. Si no, son distintas, son varias. ¿Qué les parece, jóvenes? Fácil, difícil la identificación de idea principal, identificación de temas. Este último ejemplo, porque este tiene una diferencia con los dos anteriores. Quien se anima igual, identifica el tema, identifica la idea principal. Lean todos conmigo. El oso panda gigante es muy similar al oso común, pero con un pelaje blanco, largo, denso y de aspecto lanoso. Además, sus orejas y la zona de sus ojos, entre otras partes, son negras. Una peculiar característica la constituye el conocido falso pulgar de panda. ¿Quién ha logrado identificar el tema? Primero por el tema. ¿Quién se anima a decirme el tema? ¿De qué tratar este texto? Vamos, participantes, anímense. Veo que prenden sus micrófonos y lo apagan. Al momento de la identificación, cualquier idea es válida. De hecho, aquí estamos haciendo un ejercicio práctico, ¿no es cierto? Para ver si con estos conceptos ya hemos logrado captar. Imagínense, solamente con una parte introductoria ya están pudiendo identificar tema e idea principal de párrafos cortos. Y esto mismo lo pueden replicar a medida que vayan avanzando el texto en textos ya más complejos y más grandes. Así que cualquier participación y aporte es válido. ¿Quién se anima? ¿De qué estamos hablando en este texto? ¿Cuál será el tema? Estamos hablando del oso y sus características. Ok, estamos hablando del oso, pero no de cualquier oso. Aquí el tema sí es más cerrado. Estoy hablando del oso panda gigante. Y me especifica. ¿Y por qué les pido que especifiquen?
porque en esos detalles, cuando es así específico un texto, sí tengo que considerar cada uno de los detalles. Oso, sabemos que hay un montón de tipos de osos, ¿no es cierto? Osos gris, aquí como dice oso panda, osos polares, etcétera. Estamos hablando del oso panda gigante. Y decía características, Claudia, sí, pero estamos hablando características en comparación ¿a quién? ¿Quién ha logrado identificar la comparación con quién será? ¿A un oso común? Exacto, a un oso común. Entonces, este texto es un texto descriptivo de comparación. Estamos comparando al oso panda gigante con el oso común. ¿Cómo yo pudiera reforzar aquí, participantes? Este texto se diferencia de los otros dos. Los primeros dos son más sencillos porque se llaman explícitos, ¿ya? ¿Por qué se llaman explícitos? Porque en el mismo texto está la respuesta. Este último texto, el texto 3, es un tanto implícito. ¿Cómo son los textos implícitos? Cuando no me dice en el mismo texto, así literalmente, la respuesta, sino yo tengo que leer completo con todos los detalles y yo interpretar. Aquí, si bien me da las características similares al oso común, ¿qué cosa más me da? Diferencias. Me dice, se parece en esto, esto, pero con esto distinto. En resumen, en este tipo de textos yo tengo que crear mi idea principal. Yo tengo que en una oración resumir qué es lo que me ha contado el autor en este texto. Entonces yo pudiera terminar diciendo similitudes y diferencias entre el oso panda gigante con el oso común. Esa sería su idea principal. La diferencia entre las otras dos primeras. En los textos van a encontrar la idea principal muy fácil como en las primeras dos o como en esta tercera, en donde yo tengo que interpretar otros detalles que también estaban en el texto para identificar de qué específicamente me está hablando. Porque a través de esos detalles yo voy a encontrar una idea principal correcta. Bien, jóvenes,